bendición. Qué gran privilegio nos da el Señor, que podamos alabarle, bendecirle, adorarle, recibir su sabiduría. Y también, por supuesto, en cada reunión tenemos la oportunidad de mantener nuestro gozo y alegría honrándole, dándole a Él de una manera voluntaria. Es todo lo que hacemos en un culto para alabanza y gloria de nuestro Dios. Pero gracias a Dios que Él planificó este tiempo y es un tiempo muy provechoso para nuestra vida. Así es que una vez que alabamos y adoramos al Señor, estamos también listos para recibir la buena palabra de Dios. Aquí tenemos un dicho, un eslogan que siempre lo soltamos y es la verdad para nosotros, que la palabra de Dios es buena. ¿De acuerdo? La palabra de Dios es buena, iglesia. Muy bien. Como buena es la palabra de Dios, siempre tenemos que ir a ella, pero con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta para la palabra de Dios? Ajá, lo que estás pensando, exactamente, que tienes que ser tierra fértil para recibir la palabra de Dios. Porque donde la semilla cae en una tierra fértil, entonces ahí hay producción. Ahí esa semillita va a germinar, va a crecer y va a traer fruto a nuestra vida. Una tierra fértil siempre está recibiendo la palabra de Dios como lo que es. No palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y cuando la recibimos como tal, el apóstol Pablo nos dice en la epístola a los tesalonicenses, en la primera, él dice que quien recibe la palabra de Dios como lo que es, entonces esa palabra trabaja, esa palabra actúa, esa palabra obra en su vida y a través de su vida. Entonces yo preguntaré esta tarde ya a la iglesia del Señor, ¿cuántas tierras fértiles tenemos aquí reunidas esta mañana? ¡Aleluya! Di conmigo, soy tierra fértil. Buena tierra para la palabra de Dios. En esta tarde recibo la palabra con gozo en mi corazón. Es palabra de Dios. La creo, la aprecio, la guardo, la disfruto, la vivo. Es mi vida, mi gran bendición. Amén. Gloria a Dios. Estamos recibiendo de la sabiduría de Dios en este tiempo acerca del glorioso evangelio de la gracia de Dios. Yo para nada me aburro con esta enseñanza, con estos mensajes de la gracia de Dios. No sé de ustedes, espero que no se aburran tampoco con la gracia de Dios. Porque si la gente se aburre con la gracia de Dios, entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero gracias a Dios por su gracia y gracias a Dios porque hay gozo en recibir la palabra del Señor. Realmente lo que debería aburrir a la gente al oír de la palabra de Dios es las predicaciones legalistas, las predicaciones de la ley, las predicaciones que condenan, las predicaciones que te llevan a mirarte a ti mismo y no a mirar la gracia de Dios. Pero cuando la Biblia nos enseña y nos lleva a mirar a Jesucristo el perfecto y a mirarnos en Él y a lo que tenemos en Él y a lo que somos en Él y a lo que podemos hacer en Él, hermanos, esto es totalmente fabuloso. Es una gran bendición y es una tremenda revelación que hay en las Escrituras acerca de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y el Evangelio de la gracia de Dios, por supuesto, tiene que ver con todo ello. Y recordando un poquito, vamos por esa línea, el apóstol Pablo era un predicador de la gracia de Dios. Y él exaltaba la gracia de Dios en su vida. Él dijo, lo que yo soy, lo que tengo es por la gracia de Dios. Si yo puedo servir y trabajar y tener resultados es por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es real, la gracia opera. No es un mensaje, es una realidad espiritual en la que nos metemos cuando creemos en ella y va a producir en nosotros y a través de nosotros. Entonces estamos mirando cómo el apóstol Pablo valoraba la gracia de Dios y cómo predicaba por encargo de Dios mismo, de Jesucristo, el evangelio de la gracia de Dios. Él dijo que si alguien, así sea él mismo, predicara otro evangelio que no es el de la gracia de Dios, maldito es. Doblemente maldito para quien predica un evangelio diferente al evangelio de la gracia de Dios. Cuando se mezcla el evangelio, cuando las noticias que Dios da de bendición, de salvación en Cristo se mezclan con las obras humanas, con el legalismo, con el esfuerzo humano, este doble mensaje, diríamos, es un mensaje de maldición. El verdadero mensaje, el mensaje sublime, el mensaje glorioso es el evangelio de la gracia de Dios, que es lo que estamos viendo y aprendiendo en este tiempo de ministración. Los que predicamos el evangelio de la gracia de Dios, agradamos a Dios, obvio. Los que predican un evangelio diferente, puede que agraden a los hombres, pero no a Dios.
Y nosotros queremos siempre mantenernos agradando a Dios. Estamos hechos para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Yo, ustedes y toda la iglesia debería mantener esa visión de que estamos aquí en esta tierra para agradar a Dios. Ni a nosotros mismos siquiera, ni a los demás. Primeramente, agradar a nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo lo tenía claro y él dijo, si alguien predica otro evangelio, si yo mismo predicara otra cosa, entonces doblemente maldito. Entendemos que también en el contexto en el que vivimos, hoy cuando se predica el evangelio y la gracia de Dios, hay persecución, hay críticas, ¿no? Aún dentro del cuerpo de Cristo no todos lo entienden, aún no todos han recibido la luz de la gracia de Dios, puesto que hay sectores del cuerpo de Cristo que todavía se mantienen en cierto legalismo, en ciertas mezclas acerca de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, pero estamos orando y creyendo que la gracia de Dios va a ir tomando lugar y extendiéndose a través de todo el cuerpo de Cristo, porque esa es la voluntad del Padre, que todos puedan vivir y disfrutar en el contexto del evangelio de la gracia de Dios, ser bendecidos en este contexto y predicar también el evangelio de la gracia de Dios. Interesante que él escribe en el verso 3 diciendo que tenía la solicitud de escribir acerca de la común salvación, pero cambió la historia y fue necesario que yo les escriba que contiendan, dice ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El deseo inicial de Judas es escribir sobre la salvación común. Él estaba pensando, yo estoy suponiendo esto, porque no está escrito, pero estoy en una suposición de que él, como él dice que estuvo pensando o quería escribir de la común salvación, estaría pensando pues en hablar de que somos salvos por Cristo, en hablar de que para ser salvos no se necesita ser de tal raza o de tal país, que hay salvación común para todos, seas rico, seas pobre, seas alto, seas bajo, seas flaco, seas gordo, sea lo que seas, hay una común salvación que es por medio de Jesucristo. La única forma. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Bueno, esa es la común salvación. Esta era la intención, esta era la idea seguramente que por ahí Judas tenía para escribir, pero algo sucede. El Espíritu Santo habla, lo persuade y Judas encontró necesario. Él dice, me ha sido necesario, ya era inevitable, yo quería hacer esto, pero es necesario que haga esto. A mí me parecía que tenía que escribir sobre la común salvación, pero es necesario que yo escriba, que yo exhorte. ¿Sobre qué? Sobre que ustedes tienen que contender ardientemente por la fe. Contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. En esta carta lo que se resalta es que Judas está enseñando contra las prácticas y doctrinas que ponían el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Jesucristo en peligro. Esto lo vamos a ir viendo también a medida que vayamos avanzando en la enseñanza. Y Judas trata este asunto, estos peligros doctrinales, como una cuestión muy seria y con bastante crudeza. Es muy fuerte el lenguaje que él utiliza. Pero gracias a Dios que él fue sensible al Espíritu Santo. Él oyó al Espíritu Santo, inspirado por él, escribió esto. Y trae una muy importante advertencia para nosotros en estos postreros días. Para evitar lo que pasó en la iglesia, al final del tiempo de la llamada iglesia primitiva, estaban aconteciendo estas cosas. Ahora, Jesús todavía no viene. La iglesia de Cristo está todavía en esta tierra. Entonces estamos expuestos a que pasen cosas dentro de la iglesia. A que pasen estas cosas que siempre han pasado en la iglesia. La iglesia del Señor está presente, Dios está presente, Cristo está presente, el diablo sigue presente, el mundo sigue existente. Entonces pueden pasar cosas en la iglesia de las cuales la palabra nos advierte que estemos atentos para evitarlas. Y una de esas cosas es que tenemos que contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y cuando hablamos de la fe estamos hablando de una herramienta que nos ha sido dada por Dios para ligarse única y exclusivamente con la gracia de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe no ha sido dada para que tú te ligues a la ley, para que creas en la ley.
la fe te ha sido dada para que te conectes con la gracia de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La única fuente a la cual la conexión de la fe tiene que llegar es a la gracia de Dios. Y la razón de ser de la fe es que podamos recibir de la gracia de Dios. Y por eso Judas dice que hay que contender, y viene la exhortación a que esto se lleve a cabo. Hay que contender por la fe, hay que defender la fe, hay que mantenernos en la fe, no hay que salirnos de la fe. Hay que seguir creyendo que somos salvos por fe, que somos justos por la fe, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Hay que seguir creyendo, hay que contender, aunque se levanten por ahí enseñanzas contrarias a todo esto. La revelación de la palabra es firme y nunca va a cambiar, y los creyentes debemos mantenernos también firmes en esta convicción. Tenemos que contender ardientemente, con pasión, por esa fe que una vez nos ha sido dada y que nos ha servido para ser salvos, y que nos sirve hoy para decir soy justo en Cristo Jesús. Esa fe que nos sirve para decir soy bendecido en Cristo aunque otros hablen mal de mí. Esa fe que cuando hay un reporte negativo me dice soy sano por la llaga de Jesucristo. Esa fe que cuando aparecen problemas en la familia te dice Dios te ha bendecido y tus hijos son una bendición, aunque los veas en problemas y dificultades. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe que cuando hay limitaciones en alguna parte de nuestra vida, en alguna área, nos dice con Cristo todo lo puedes, sigue confiando, no desmayes, Dios es fiel, su palabra es la verdad. Tenemos que contender por esta fe que nos ha sido dada una vez a los santos. Esa fe viene de Dios por medio de su palabra y tenemos que mantenernos entonces en ella. Fue necesario que Judas escribiera exhortando a que se contienda, pero ardientemente por la fe. Algo estaba pasando entonces en la iglesia primitiva al final de aquel tiempo, y Judas dice que llegó gente a la iglesia, y los líderes y la iglesia deberían pelear y contender por la fe. Se refería a la fe que nos trajo la justificación por medio de Cristo. Y cuando dice la palabra de Dios que contendamos ardientemente por la fe, quiere decir que nosotros tenemos que hacer un trabajo que puede parecer duro, pero que tiene que ser diligente en mantenernos firmes. Porque nuestra fe puede ser atacada. La fe que se conecta a la gracia, al evangelio de la gracia de Dios, puede ser atacado desde afuera o desde adentro. Desde afuera por la ciencia muchas veces, por el ateísmo muchas veces, por otras religiones. Pero desde adentro, como pasó en la iglesia, que gente entró a predicar un evangelio diferente y a atacar la gracia de Dios. Y por eso Judas dice, ustedes tienen que pelear, ustedes tienen que contender ardientemente por la fe. Este término traducido como contender en el griego es epagonizomai, como suena, epagonizomai. Y epagonizomai viene de una palabra que está relacionada con el ámbito atlético, con la lucha libre, con el esfuerzo que tienen las personas cuando pelean en este deporte de la lucha libre, donde a veces se presionan tanto en una llave o en una posición que le ajustan el cuello a uno de ellos y está como que agoniza y tiene que hacer esfuerzo en ese sentido. Entonces esta palabra contender viene de este contexto, que significa agonizar. Por eso es que contender para nosotros tiene que ver con esfuerzo, con trabajo duro, con salirnos de esos ataques que vienen en nuestra contra, en contra de la fe, en contra de la gracia de Dios. Contender ardientemente también está en el presente, lo que demuestra que la lucha cristiana, el contender es continuo en nuestra vida, que siempre tenemos que estar atentos, no descuidarnos en que por ahí una que otra vez se van a filtrar cosas para atacar nuestra fe, para desviarnos de nuestra fe. Pueden ser cosas científicas, tecnológicas, religiosas, pero hay que estar atentos para no dejar la fe.
No dejar de confiar en Jesucristo como nuestro todo, en Jesucristo como nuestro Salvador. La primera fe en la cual operamos es para nacer de nuevo, para que Cristo sea nuestro Señor y Salvador. Y eso no hay que dejarlo. La Biblia también habla que tenemos que vivir por fe, que tenemos que caminar por fe, que tenemos que hablar por fe, que tenemos que pelear la buena batalla de la fe y hasta tenemos que morir por fe. Y la fe es sumamente importante para nuestra vida. Tenemos que mantenernos entonces siempre en esta contienda ardiente por la fe que una vez nos ha sido dada. Y es continuo, es una lucha cristiana que es continua en nuestra vida. Estamos entonces contendiendo ardientemente por la fe y esto implica que la fe es valiosa. Si hay que contender por la fe, si hay que pelear por la fe, quiere decir que la fe es valiosa. No dejes de valorar la oportunidad de confiar en Dios. No dejes de valorar la oportunidad de creerle a Dios, a su palabra. La fe es realmente valiosa. Les dije en la primera reunión cosas que vengo enseñando por años ya, y esta es una de las cosas que he repetido, que la fe es más preciosa, mucho más preciosa que el oro, porque así dice la Escritura. En primera de Pedro 1:7, la fe es más preciosa que el oro. ¿Y por qué es más preciosa que el oro? Porque te puede dar cosas que el oro te da y cosas que el oro no te puede dar. Yo siempre les he puesto un ejemplo. Hay una persona que tiene mucho dinero, y el dinero representa en un sentido el oro que puede tener, porque todo dinero está respaldado en oro, ustedes lo saben. Ok, si tiene mucho dinero, entonces ya diríamos tiene oro, pero se enferma de una enfermedad grave. Y va a un médico y el médico le dice, no hay nada que hacer, no hay mucha oportunidad para usted. Y le quedan pocos meses de vida. Y va otro y le dice lo mismo, y va otro y le dice lo mismo. Y sale del país buscando a los mejores médicos y tiene harto billete y se va por todos los sitios a buscar la sanidad, pero no la encuentra, porque naturalmente no hay nada que hacer. Y el dinero no le puede dar la sanidad. Puede estar dispuesto a gastar miles y cientos de miles y millones para recibir la sanidad, pero no lo puede recibir porque naturalmente no hay nada que hacer. Pero la fe es más preciosa, más valiosa que el oro. Alguien puede estar desahuciado, puede estar en un estado terminal de un cáncer o de cualquier enfermedad, pero la fe le puede traer un milagro a su vida. Y si cree, al que cree, todo le es posible. Y por la fe puede recibir cosas que ni el oro siquiera le puede dar. Aleluya. Por eso la fe es más preciosa que el oro. Ama la fe más que al dinero. Ama la fe más que a lo material. Porque la fe puede darte todo en la vida. Hasta las cosas imposibles. Porque la Escritura dice por boca de Jesús, al que cree, todo le es posible. Alaban a Dios por eso. Esa es pura sabiduría de Dios. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que cuidar la fe. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Hay que contender realmente para mantenernos firmes en la fe. Cuando todo se levante y todo ataque a nuestra fe, ataque a la gracia de Dios, al evangelio y la gracia de Dios, hay que mantenernos firmes nosotros en esto porque la fe es preciosa. Necesita nuestro cuidado. ¿Por qué Judas dijo que pelearan por la fe que les justificó a la gente? Porque vinieron ciertos individuos que entraron, dice, a la iglesia. Ellos no eran verdaderos creyentes, eran falsos profetas, que se declararon profesos, que decían, sí, somos cristianos también. Sí, traemos a ustedes una enseñanza y posiblemente tenían mucho carisma y entraban ahí para tratar de influenciar a los cristianos. Pero Judas les dice que tengan cuidado, porque esta gente era gente que se podía vestir como cristiana, podían sonar como cristianos, estaban en posiciones de liderazgo como cristianos en el ministerio, pero realmente no eran cristianos y traían una enseñanza que iba a detener la fe en la iglesia de Cristo. Y entonces este ataque iba a paralizar la iglesia momentáneamente y todo avance iba a ser detenido. Por eso Judas está diciendo que tengan cuidado y que combatan ardientemente por la fe, que contiendan ardientemente por la fe, que peleen ardientemente por la fe. Porque se va la fe, dejas de agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Una iglesia puede estar moviendo y haciéndose obras y actividades y todo, pero si no lo está haciendo con fe, no está agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hay que contender por la fe, hay que mantenernos en la fe, hay que pelear por la fe. Hay que ir con nuestra fe contra todas las cosas que se levantan en contra de ella misma y en contra de la gracia de Dios y del puro evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo importante de esta pequeña carta, escondidita por ahí, que casi nunca hemos pasado, pero que tiene este mensaje precioso para hoy en este tiempo. Muy importante, a que cuidemos nuestra fe. Porque la fe es la única que se puede conectar con la gracia de Dios y puede recibir de lo que Dios es, de lo que Dios tiene, de lo que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. En el verso 4, Judas dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, como lo estamos mencionando. Ellos ya han sido destinados para condenación porque ni siquiera son nacidos de nuevo, son hombres impíos, dice, que entran, que traen una enseñanza y que quieren, que convierten, dice, en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces que hemos leído este pasaje y hemos oído, quizá en algún tiempo lo enseñamos de esta manera porque era el nivel que teníamos de entendimiento y de revelación, le llamamos así, de las Escrituras, pero gracias a Dios que al pasar el tiempo vamos aprendiendo cosas, vamos creciendo en el conocimiento, vamos mirando con más luz y más entendimiento por el Espíritu Santo las Escrituras y podemos ir aprendiendo muchas mejores cosas. Yo creo que eso está sucediendo en este tiempo. Y nosotros este versículo lo hemos visto así a vuelo de pájaro, como se dice, y hemos leído que esta gente son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y en base a esto es que se ha pensado que cuando se enseña la gracia de Dios, entonces estamos diciendo que la gente puede tener libertad, o como alguien le llama, licencia para hacer lo que le gusta, lo que quiere y lo que le da la gana. Piensan así. Que los que enseñamos la gracia de Dios dicen estamos dando a la iglesia licencia para pecar. Nunca le he firmado ningún papel a nadie, a ningún hermanito que venga y me diga: pastor, un mes de pecado, por favor, fírmeme esta carta. No, nunca enseñamos, nunca hablamos, nunca enseñaremos, porque esa no es enseñanza de la palabra de Dios. La gente va y peca sin licencia que nadie le dé. Lo harán porque quieren hacerlo. Pero cuando se entiende este asunto mal y leemos solamente así como está escrito, que hay gente que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios, pensamos que entonces enseñar de la gracia empuja o lleva a la gente a una vida licenciosa, a una vida de pecado. Y por eso hay persecución en contra de los que enseñamos la gracia, aunque nunca enseñamos lo que ellos dicen. Pero tampoco es cierto pensar que mirando como está escrito o como ha sido traducido, es que la gracia de Dios va a impulsar a la gente al pecado. No es así. Y tenemos que mirar en el original la verdadera revelación de este pasaje. Y vamos a sacar el provecho que Dios quiere a nuestra vida. Nosotros tenemos que mirar lo que está escrito y descubrir lo que realmente Judas quiso mostrarnos para nosotros en este tiempo. Tenemos que acudir en este instante al texto griego para tener más luz sobre el asunto y ver cómo está escrito realmente en el original. Esto nos va a traer bastante revelación. Y lo que tenemos que decir en primer lugar es que tenemos que ver la importancia de una palabrita que está ahí escrita, donde dice que los hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La palabra convierten es clave y esta nos va a dar una pausa de lo que es que realmente Judas quiso decir, quiso enseñar a quienes estaba dirigiendo esta carta y por supuesto hoy también a nosotros. Entonces esta palabrita convierten es la que en cuanto a esta palabrita giran todas las cosas en este pasaje. Es muy importante. Digan conmigo: convierten. Otra vez, convierten. Ahora tenemos entonces en mente esta palabra. En torno a esta palabra va a girar toda la revelación de este versículo. Hay un estudioso del idioma griego que es Joseph
Thayer, y es uno de los más grandes eruditos bíblicos del idioma griego. Él es un hermano, un creyente, ya no está entre nosotros, ya murió a comienzos de 1900, pero dejó mucha enseñanza y era un estudioso muy profundo del idioma griego. Él enseña que esta palabra que ha sido traducida, convierten, que la vemos ahí, la hemos hablado, en el griego es metatitemi, así como suena, metatitemi. Medio raro es eso, suena a no sé qué, metatitemi, pero esa es la palabra griega que ha sido traducida como convierten. Ahora, ¿qué significa metatitemi? Significa transponer dos cosas, poner una en lugar de otra. Yo tengo dos cosas, una está aquí, la otra está aquí. Entonces, metatitemi no es juntarlas, no es pegarlas, no es que se influencian una con otra, no es nada de eso. Metatitemi quiere decir transportar, quiere decir transponer cosas. Entonces, metatitemi significa que yo quito esto, que le puedo llamar gracia, y viene la otra cosa a tomar su lugar. Y esta otra cosa se llama lo que la palabra de Dios dice, libertinaje. ¿Ven? Quiere decir cambiar una cosa por otra. No es que están las dos cosas y una influencia a la otra se deja influenciar por la anterior, no. Quiere decir que una cosa se quita y la otra toma su lugar. Esto es muy importante para tener una verdadera interpretación de este pasaje y del significado de esta palabra convierten. No se olviden, metatitemi, transponer dos cosas, poner una en lugar de la otra. Que es diferente a decir pues que la gracia se devalúa o que la gracia se diluye para que siendo mal entendida la gente es impulsada a pecar. No tiene nada que ver con eso que aparentemente parece. Metatitemi significa aquí está la gracia es quitada y viene y toma posesión. ¿Qué cosa? El libertinaje. Este es el verdadero significado. Por eso es que la gracia es atacada. Por eso es que la gracia es perseguida, porque si la gracia es quitada, entonces queda el libertinaje, con toda libertad diríamos, para reinar y para imperar. No hay una mezcla, no hay una degeneración del mensaje, que cuando se da la gracia la gente va a ir y pecar, no. Quiere decir que la gracia se quita, se transporta, se va a otro lado, y entonces cuando no hay gracia, queda el libertinaje. Y eso es lo que el diablo quiere. Por eso la gracia es atacada por los emisarios de Satanás. El diablo quiere quitar la gracia de las iglesias para que las iglesias dependan de sí mismas o de la ley. Y cuando no hay gracia va a imperar la otra cosa. Porque bajo la ley no hay poder para luchar contra el pecado. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero el poder del pecado es la ley. Donde hay ley, ahí hay pecado. Donde hay ley, ya no hay gracia. Y el pecado se instaura. Aunque parezca que no, aunque se lo tape, aunque esté cubiertito, por ahí está operando el pecado. ¿Se dan cuenta de eso o no? El poder del pecado es la ley. Entonces, cuando la gracia es quitada, se puede instaurar el pecado. Ese es el significado de la palabra convertir. No es que cuando predicamos la gracia a la gente le damos licencia o lo impulsamos a que peque, no. Es que la gracia es atacada, es quitada y entonces la ley se instaura y también el libertinaje, tanto sexual como doctrinal, se instaura en las iglesias. Ese es el significado real y correcto. El principal significado de metatitemi entonces es transponer, es poner una cosa en lugar de otra. Es poner el libertinaje quitando la gracia. ¿Y cómo quitas la gracia? Atacándola, hablando mal. Y los que están mal son los que atacan la gracia de Dios. Por eso Judas dice, contiendan ardientemente por la fe que una vez les ha sido dada. No se muevan de esa fe. No se muevan de esa confianza en Cristo. No se muevan de la gracia de Dios. Oigan lo que oigan, digan lo que diga la gente, fuera o dentro de la iglesia, no importa. Contiendan ardientemente por la fe que una vez les ha sido dada.
Mantengan su fe en Dios, en su palabra, en Cristo, en lo que Él ha hecho, en la perfección de su obra, y no en ustedes, no en sus esfuerzos, sino en la obra perfecta de Jesucristo. Mantengan su fe en ello. Eso es pelear y contender ardientemente por la fe. Entonces nos damos cuenta de que donde ya no hay gracia, porque la gracia es atacada, es retirada, allí entrará y aparecerá en su lugar el libertinaje o la lascivia. El término libertinaje aquí es aselgeia y significa libertinaje sexual, también disolución y otros vicios. Pero el término aselgeia, que es el griego, también se usa en el sentido de enseñanza falsa. Cuando la verdad es negada y la mentira se enseña sin vergüenza alguna. Estos hombres impíos que entraban a enseñar en contra de la gracia, pues tenían estas dos cosas, tanto problemas morales como problemas doctrinales. Y les caía redonda esta calificación, esta palabra de aselgeia. Eran libertinos sexuales y eran libertinos doctrinales también. De ahí que Judas dice, no se dejen engañar, son gente impía, ya condenada, mentirosos. Ustedes contiendan ardientemente por la fe que se les dio una vez. Sigan creyendo en Dios, en su palabra, en Jesucristo. Él cree ya en Jesucristo. Para Judas, Jesucristo es el Señor y Salvador. Ya no el medio hermano, es el Señor, es su Señor y su Salvador. Y Él dice, contiendan por esta fe que les fue dada. Entonces, lo que nos damos cuenta de esto como conclusión es que lo que el diablo quiere hacer para poner lascivia y libertinaje en las iglesias es quitar la gracia. Y si quita la gracia, entonces va a instaurarse, ¿qué cosa? La lascivia, el libertinaje, tanto moral como doctrinal. ¿Cómo sucede esto? Por medio de emisarios que el diablo tiene, que son estas personas que entran a la iglesia para dañarla. Estos ya están condenados, dice Judas. Y a los creyentes les exhorta a no aceptar el engaño de sus enseñanzas. Nunca aprendas ni recibas para ti ni des oídos a enseñanzas contrarias a Jesucristo, a la perfección de su obra, a la fe que debemos tener en Jesucristo como nuestro medio de salvación. Nunca demos lugar a este tipo de enseñanzas que pueden ser famosas y pueden estar aún dentro de la iglesia, hermanos, donde gente de afuera viene a enseñar estas cosas que se oponen a la gracia y a la fe, pero que aún gente dentro de la iglesia engañada, que se desvía, que apostata de la fe, puede estar enseñando. Y eso es muy peligroso. Por eso hay que cuidarnos, tanto de los de afuera como de los de adentro. Porque también hay gente dentro de la iglesia que se llaman siervos de Dios y llevan a la gente a la ley, al legalismo, y hacen que la gente saque sus ojos de Jesucristo. Hablan de Cristo, mencionan de Cristo por ahí de vez en cuando, pero más su enseñanza y su doctrina se centra en qué puedo hacer yo, en qué hago yo, cómo estoy yo. Todo es yo, y entonces se sacaron los ojos de Jesucristo. Pero nosotros sabemos que la Biblia nos dice que hay que poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y que todo lo bueno que podamos hacer tiene que depender de que nuestros ojos están puestos en Jesús. No de mi esfuerzo carnal, no de mi esfuerzo humano, no de mi orgullo de decir yo todo puedo hacerlo. Una cosa es decir yo todo lo puedo hacer y otra cosa es decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros somos del segundo grupo de personas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No nos ufanamos, ni vanagloriamos, ni somos vanidosos, ni sacamos pecho diciendo yo sí todo lo puedo, yo soy capaz de esto, yo soy capaz de lo otro. Guárdate tu capacidad. Para con Dios nos sirve. Para con Dios sirve la humildad y reconocer que tú eres manso y necesitas de Dios. Y que en cada cosa de tu vida necesitas de Dios. Para tu vida personal, para tu vida familiar, para tu vida laboral, para tu vida recreativa, para todo necesitas de Dios. Eso se llama humildad. Y eso es lo que Dios quiere. Y esto le agrada a Dios. Es parte de vivir por fe. Cuando esta gente está enseñando estas cosas, entonces ya es gente que ha caído en esa maldición de las que hablaba Pablo en Gálatas, ¿no? Que si alguien enseña otro evangelio, otras cosas, doblemente maldecido. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios ama a su iglesia. Dios los ama, hijos benditos del Señor. Ustedes son sus criaturas espirituales, nacidas de nuevo. Son su familia, son sus hijos.
Y Dios los ama, por eso Dios los preserva, Dios los guarda, Dios los cuida con una buena palabra, Dios les enseña con su gracia, porque los ama. Y nos está diciendo, cuídense, contiendan por la fe para no ser engañados. Y aquí hay un mensaje también para los que estamos llamados de Dios a cargo de ministrar la iglesia, para tener cuidado. Hay que cuidarnos, como les digo, de gente de afuera que viene, como es el testimonio que está dando Judas, que llega a atacar la fe, que llega a atacar la gracia del evangelio de Dios. Pero también dentro de la iglesia, les dije hace un ratito, hay que cuidarnos, porque hay gente que está en el ministerio, que está ministrando y que está llevando a la iglesia y le está desviando, apostatando de la fe. Hay gente que necesita dejar de hacer lo que está haciendo porque no están haciendo la voluntad de Dios, porque no están predicando el evangelio de la gracia de Dios, y porque están trayendo esclavitud a la iglesia del Señor, y porque están atrayendo a la gente a sí mismos y no están llevándola a mirar a Jesucristo. Está haciendo que la gente ponga sus ojos en ellos como los grandes siervos, como los grandes ungidos, como los que Dios ha llamado y que tienen un poder súper recontra especial y que solo ellos te pueden librar de tal o cual cosa que tú puedas tener. Y eso es falso, porque Jesús ya dijo que al que cree todo le es posible. Y el creer en el Nuevo Testamento está centrado en Cristo y no en la gente. Porque es de Dios y de Cristo de quien recibimos, y nuestro creer tiene que estar puesto en Jesucristo. Pero hay gente que se equivoca, de repente comenzó bien un ministerio y al tiempo comienzan a cambiar, se envanecen, se ven con poder y comienzan a arrastrar a la gente de forma equivocada. Y hablan una serie de cosas incorrectas y salen con doctrinas que no son correctas. ¿Para qué? Para poder beneficiarse de ello y poder tener influencia sobre los demás. Esto pasa con la famosa enseñanza de las maldiciones generacionales. Cuando uno llega a Cristo, hermanos, toda maldición se va a cortar. Si tú naces de nuevo, en ti termina toda maldición. No importa que tu abuelo fue brujo, que tu abuela fue bruja y no importa nada de eso. Llegaste a Cristo, se acabó la maldición. Se rompió toda maldición. Dios es mayor que lo que tus abuelos y tus padres hicieron. Dios es mayor que la brujería. Dios es mayor que las maldiciones. Tú estás en Cristo, se acabó. Ya no hay nada que hacer. Tienes que saber quién tú eres. Tienes que saber el valor de la obra de Jesucristo. Tienes que saber que eres hoy hijo de Dios. Y que como hijo o hija de Dios eres guardado, protegido, preservado. Tienes autoridad. Y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y entonces se acabaron las maldiciones generacionales. Por eso quienes estamos al frente de la iglesia enseñando tenemos que tener mucho cuidado. Dios trata con nosotros de verdad porque Él cuida de su iglesia. La iglesia no es mía, ni de ningún pastor, ni de ningún ministro. La iglesia es del Señor. Entonces por eso cuando Jesucristo se dirige a las iglesias, que decimos así, ¿no? En Apocalipsis Jesucristo escribe a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, decimos que está escribiendo a las iglesias, pero el mensaje no es para las iglesias, es para el ángel o para el pastor de las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables. Porque si fallamos en enseñar, en trazar bien la palabra de Dios, no solo estamos fallando y mal nosotros, arrastramos a la gente al error, ¿ve? Entonces uno tiene que ser súper cuidadoso en esto. ¿Para qué? Para primeramente asegurar que yo agrado a Dios y asegurar que estoy llevando a la iglesia a Jesucristo, y para que la iglesia cumpla el propósito de Dios. No lo que yo quiero, no mi propósito, sino el propósito de Dios. De eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y ustedes pueden juzgar, ustedes pueden tener el testimonio de qué es lo que pasa aquí en nuestra iglesia. Yo creo que siempre he sido cuidadoso de llevar a ustedes a mirar a Jesucristo. Yo siempre he dicho, yo soy un pastor de perfil bajo. No me gusta aparecer, no me gusta estar mostrándome mucho. Sí me gusta cumplir con mi llamado, enseñar la palabra, paso tiempo, soy diligente, estudio, oro para que todo salga en el propósito de Dios. Y quiero que la gente mire a Jesucristo, sirva a Jesucristo, ame a Jesucristo, viva para Cristo. Y yo no importo en ese sentido, ¿ve? La gloria es para el Señor.
Esto es sumamente importante en un siervo de Dios. Y esto es lo que quería evitar Judas ahí cuando habla a la gente a quien le está escribiendo, que no se deje engañar por falsos maestros que venían, pero también es una advertencia para nosotros. Los pastores necesitamos ser cuidadosos y necesitamos de la gracia de Dios y necesitamos de la paz de Dios, pero también de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque como más sabemos y tenemos el llamado, somos más responsables. Y cualquier cosa mala primero cae sobre nosotros, ¿ve? Por eso Santiago decía que nadie se haga maestro porque va a recibir mayor condenación. Y ser pastor no es cosa de ocurrencia, de yo quiero hacer, yo tengo facilidad de palabra, dicen algunos. Yo hablo bien chévere, también mucho flor, yo me los envuelvo, dicen, ¿no? Y puede que tengas dotes naturales de bien hablado y de palabrero y hables bonito y carismático, pero eso no vale, lo que vale es el llamado y la unción de Dios, el respaldo de Dios, eso es lo que sirve. Entonces es muy importante que la gente también pueda darse cuenta de esto, especialmente los pastores, que esto nos hace muy responsable, tenemos que trazar bien la palabra de verdad. En el verso 4 dice el apóstol Judas, dice que estos hombres impíos niegan a Dios y a Cristo. Niegan a Cristo, es decir, hacen que Cristo pierda su lugar central de importancia. ¿Por qué? Porque estas personas, falsos cristianos, hacen que la gente los mire a ellos y deje de mirar a Cristo. Quieren que la gente oiga su enseñanza de ellos y no la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces niegan a Cristo, sacan a Cristo del lugar de importancia central que Él tiene en el contexto de la iglesia. El evangelio de la gracia de Dios que nosotros hemos predicado en nuestra iglesia, hermanos, nunca hace de lado a Jesucristo, ustedes son testigos. Siempre estamos hablando de Cristo, exaltando a Cristo, adorando a Cristo, orando a Cristo, llevando a cada corazón a que honre a Jesucristo. Porque de Él somos, por Él somos y para Él somos, para nuestro Cristo, amén. No para agradar a hombres ni a nadie. Entonces necesitamos siempre estar atentos a esto, a estar mirando a Cristo, a recibir la palabra, a conectar nuestra fe por la cual contendemos siempre al evangelio de la gracia de Dios. Y no a ninguna otra voz que pueda aparecer contra de este evangelio y contra de esa fe que una vez ya nos fue dada, que nos sirvió para salvarnos y debe servirnos para seguir viviendo por fe, para caminar por fe, para hablar por fe, para pelear la batalla en la fe y hasta para morir por fe. Esa es la enseñanza que la palabra de Dios nos da en conjunto. Termino, verso número 11 de esta pequeña carta, pero de gran contenido y bendición para nosotros. Dice, ay de ellos, finalmente Judas está hablando del resultado. Ay de ellos. Ya están condenados. Y también habla de cómo ellos se han ido desarrollando y qué cosas han abrazado que les ha traído esa maldición a su vida. Dice, ay de ellos porque han seguido, en primer lugar dice, el camino de Caín. Y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. O sea, esta gente que enseña mal, esta gente que se profesa ser cristianos y no lo son y enseñan mal y se oponen a la fe y se oponen a la gracia de Dios. Entonces son gente que ha seguido el camino de Caín, se han lanzado al error de Balaam y perecen en la rebelión de Coré. Ese es su final. Habla de 3 tipos de personas que están mencionadas en el Antiguo Testamento con 3 actitudes que tuvieron, pero termina con la rebelión de Coré donde estas personas son quitadas de en medio. ¿Por qué? Porque están oponiéndose a Dios, oponiéndose al plan de Dios. En este tiempo diríamos las personas que se oponen al evangelio de la gracia de Dios, que se oponen a la fe. Va a llegar un punto en que sencillamente son quitados de en medio. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de Dios mismo, de la iglesia de Dios, de la gente de Dios. Y Dios llega a un punto en que sencillamente trata con ellos y los quita. El camino de Caín, ¿de qué se trata esto? Hemos oído hablar de Caín. ¿Quién fue Caín? El hermano de Abelito, ¿no? El hermano mayor. Sabemos de que Caín fue un adorador también, igual que Abel. Pero la adoración que él llevó a Dios estaba basada en la obra de sus manos, en el trabajo que él pudo producir por sí mismo. Y ese fruto de su chamba, de su esfuerzo humano, se lo llevó a Dios. ¿Pero qué quería Dios?
Dios quería sacrificio, Dios quería sangre, y eso ya se lo había enseñado a sus padres. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva se vistieron o se cubrieron con hojas de higuera? Y Dios dijo, esto no está bien, y Él hizo un sacrificio y los vistió con pieles de animales. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Sacrificar. A Dios no le agradaron las hojas de higuera, Él mismo los vistió con pieles de animales, pero para eso tuvo que haber sacrificio y sangre que se derramó. Adán y Eva lo sabían, ellos transmitieron esa enseñanza a Caín y Abel. Y Caín, sabiéndolo, no presentó este tipo de sacrificio a Dios. ¿Qué presentó? Su propio sacrificio, el trabajo de sus manos, su esfuerzo, sus obras. Pero ¿qué hizo Abelito? Abelito sí presentó ofrendita agradable a Dios, sacrificio, derramamiento de sangre. Esa ofrenda fue recibida por el Señor. Caín entró en celos y sabemos que terminó con la vida de su hermano. Pero la ofrenda de Abel fue agradable a Dios porque él dependió de la gracia de Dios. En cambio Caín dijo, no, mi propio esfuerzo es suficiente, no necesito sacrificar a nadie y lo que yo hago es suficiente para satisfacer a Dios. Sumamente equivocado. Lo que agradó a Dios fue el sacrificio que ofreció Abel. Hoy hay hombres en la iglesia que andan por el camino de Caín, están regresando al desempeño humano, confiando en sí mismos, no confiando en Cristo, no confiando en la provisión de Dios, confiando en su propio esfuerzo, en lo que yo puedo hacer para agradar a Dios, para que Dios me bendiga, para que Dios haga esto conmigo, para que Dios me dé tal o cual cosa. Y están pensando en ellos mismos y no en la provisión que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Y no están contendiendo por la fe, se dejan arrastrar por la cosa humana, por el esfuerzo humano. Están caminando en el camino de Caín. Y pueden ser cristianos que asisten a la iglesia. Por eso viene esta carta, para advertirnos, para ayudarnos a no caer en estos errores. Un cristiano no tiene que caminar en el camino de Caín. Caminemos en el camino de Abel, de depender de la gracia de Dios, de hacerlo todo para nuestro Dios dependiendo de su provisión y de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Y no andemos nunca por el camino de Caín. Luego menciona el error de Balaam. Ustedes van a Números 22, 23 y 24. Estos 3 capítulos de ahí van a aprender y a leer mucho de la historia de Balaam. Un mini resumen. Balaam fue un falso profeta, un brujo, un agorero. A este hombre Balac, rey de Moab, lo contrató para maldecir a Israel. Israel iba a pasar por tierra de Moab, donde habitaban los moabitas obviamente. Y Balac, el rey de Moab, dijo, el rato que estos pasen yo los voy a maldecir, para que vienen por mi tierra. Y yo voy a maldecirlos, y para maldecirlos voy a contratar a Balaam, ese agorero famoso, ese agorero que acertaba siempre, y cada vez que hablaba bien por alguien le iba bien, y hablaba mal por alguien y le iba mal a esa persona. Entonces este rey moabita Balac contrata a Balaam para maldecir a Israel. Balac tenía miedo que los israelitas, guiados por Moisés y Josué, pasarían por su tierra y llevaran cosas y poseyeran cosas de él. Entonces contrata a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Ya dije que Balaam era famoso, tenía buena reputación, siempre acertaba con sus maldiciones o cosas positivas que hablaba. Pero ¿qué pasaba cuando Balaam quiso maldecir al bendecido pueblo de Dios? Él abría su boca, soltaba frases de maldición y salía purita bendición. Todo era al revés. Él decía malos, israelitas, bandidos, y salía de su boca bendecidos, hijos de Dios, pueblo de Israel. Les salía todo al revés. Él maldecía, salían palabras de bendición. No pudo maldecir al pueblo porque era un pueblo bendecido. Era un pueblo bendecido, era el bendecido pueblo de Dios. Y aquí hay una enseñanza para ti, para mí, para la iglesia del Señor. Tú estás bendecido en Cristo, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Puede juntarse en una reunión súper grande y recontra diabólica el diablo con todos sus demonios y planificar maldecirte. Él y los millones de demonios contra ti solito. Tú tienes la victoria porque tú estás bendecido en Cristo.
Y puede el diablo motivar a todos los brujos del mundo y a todas las brujas con escoba de este mundo para que te maldigan, y no van a poder traer maldición sobre ti, porque tú eres bendecido en Cristo. No estás bendecido en ti mismo ni en la iglesia, estás bendecido en Cristo Jesús. Nadie puede contra Cristo. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y eres bendecido. Y el error de Balaam, ¿cuál fue? Querer cobrar, ganar plata, lucrar con este trabajo de maldecir. O también a veces de hablar bien, porque era reconocido. Todas las cosas que él hablaba, de bien o de mal, siempre estaba en el blanco, pero esta vez le falló. Pero ¿cuál era el asunto? Que él lucraba, él cobraba. Y este tiempo dentro de la iglesia estamos viendo que hay toques así en gente que atrae a las personas hacia sí mismos y les habla de una serie de cosas que ya no tienen nada que ver con el hecho de que hoy somos cristianos, y hablan de las maldiciones generacionales que mencioné hace un ratito. Entonces hablan de que tus hijos son así o asá por una maldición generacional, y tienes que venir aquí, yo voy a orar para que ellos sean libres de la maldición. Pero antes te sueltas una ofrendita por ahí para que haga efecto la oración. Sacan plata, negocian con el evangelio. Eso está pasando en el cuerpo de Cristo. Atraen a sí mismos, cobran para que la gente reciba bendiciones, cobran para que la gente reciba sanidad. Mi hijo está enfermo, mi hijo tiene una enfermedad de la cual ha sido desahuciado, tráelo para acá, yo puedo orar, puedo imponer manos, pero suéltate una buena ofrenda. De $1,000 para arriba va a ser efectiva la oración. Si es de 500 va a demorar un poco la sanidad. Están cobrando, ¿ve? Están negociando con el evangelio, están lucrando con el evangelio. La iglesia tiene una forma de moverse. Los siervos de Dios tienen una forma de moverse y de ser prosperados en un orden que Dios ha establecido en la iglesia. Pero no tenemos que cobrar ni por consejo, ni por oración, ni por nada a nadie. Dios nos bendice y nos prospera grandemente, pero a su manera y con los métodos lícitos que le enseña en la palabra de Dios. Y no tenemos por qué estar acudiendo a este tipo de artimañas como Balaam, cobrando para hacer algo bueno en este sentido. Dios quiere que nos movamos con mucho cuidado y que podamos nosotros depender de Él y no seguir el error de Balaam. Dios nos ha bendecido, y recuerda que ninguna maldición puede caer sobre tu vida. ¿Pueden decir amén, iglesia? Digan: soy bendecido en Cristo Jesús. Soy bendecido en Cristo Jesús. Aleluya. No estás en maldición y hemos sido bendecidos. Ahora hay gente que puede pensar de la iglesia: ay, mi hijo, mi hijita son muy miedosos, y seguro que algún espíritu de la generación antigua les ha caído. Ay, no sé qué hacer, dicen. Seguramente está bajo la maldición generacional y les entra el temor, a todo le tienen miedo, dicen los papás. Entonces están buscando una persona a quien acudir para que les pueda librar de ese espíritu generacional. Pero no se dan cuenta los padres que las actitudes de temor que los hijos tienen, ¿de quién la aprenden, hermanos? ¿De quién la aprenden? ¿De papá o de mamá? Con ellos viven. Entonces, si la mamá, como les dije en el primer culto, le tiene miedo y pavor a una cucaracha, ¿qué creen que va a pasar con la hija o el hijo? Si la mamá ve una cucaracha y pega un grito que espanta a todo el vecindario y se sube a la silla o a la mesa, ¿qué piensas que va a pasar con la criatura? Aprende y entran en temor. Y a otra cosa, si hay una lagartija o un ratón, ya olvídense de eso. La mamá se pega en el techo y aparece la mujer araña ahí. Un brinco da pum en el techo ahí arriba plantada. Y transmiten. Entonces no es un espíritu generacional que tengo que llevarlo a tal pastor para que me lo libere, no. ¿Sabes lo que es? Es un temor transmitido, perdónenme, por los viejonazos de los padres. Entonces le ponen miedo a sus hijos. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado los papás, no transmitir este tipo de cosas. Mantengamos a nuestros hijos confiando en Dios.
Y si se despertara en este tiempo el cielo y comenzaran a sonar truenos aquí, y algunos cristianos pueden reaccionar de miedo: ay, se acabó el mundo, ay, el Señorcito, auxílianos, y Diosito, y se plantan de rodillas ahí porque están tronando los cielos. Entonces los hijos, ¿qué actitud van a tener? Van a tener miedo también, van a estar tiritando por un rincón ahí, o se van a meter debajo de la cama. Si alguna vez hay truenos aquí en Chiclayo, díganle a su hijo que Dios está alegre tocando batería en el cielo, Asunto arreglado. Digan: hay gozo en el cielo. Los ángeles, no sé qué están celebrando, pero están celebrando, pues. Pero no hay que transmitir a nuestros hijos miedo. Si eres mamá o papá, mamá especialmente, y tu niñito de 1 año, 2 o 3 o 4 o 5 se cae, se hiere, anímalo que se levante. No grites, no te desesperes, no hagas como esa mamá que en un arranque de desesperación su hijito se cayó, lo levantó, grite y grite, y por hacer esto le dio contra la pared y le sacó un chinchonzazo ahí, más del golpe que se había dado. Ya ve, por desesperación. Entonces mejor evitar eso. No transmitamos ni miedo ni temor a nuestros hijos. Y olvídate las maldiciones generacionales, porque cuando Cristo llega se acabó la maldición. Si tú eres un hijo de Dios, estás bendecido. Digan: soy bendecido, soy bendecido. Termino. Rebelión de Coré es la última cosa que menciona Judas. Esto está en Números 16. ¿Quién era Coré? Un personaje que instó a una insurrección contra Moisés y Aarón, que era el sumo sacerdote elegido por Dios, porque tenían celos de Aarón. Y se levantaron en contra de Moisés y le reclamaron por causa de Aarón. Y decían: Moisés, ¿por qué tú le exaltas a Aarón? Somos todos iguales, no necesitamos de Aarón. Es gente orgullosa. Es gente que no recibe la provisión de Dios. Es gente que se cree que no necesita de nadie, que ellos mismos se la pueden arreglar con Dios y hablar con Dios, y no respetan el orden que Dios ha establecido. Es como aquellos que dicen en este tiempo: yo no necesito ni pastor, ni maestro, ni nadie que me enseñe. Yo con el de arriba, sí, tuti a tuti. Sí, yo cualquier cosa voy, le digo. Y piensan que no necesitan ser enseñados ni ministrados. No respetan el orden de Dios. Dios ha establecido una iglesia. Y hay iglesias locales, y hay pastores en las iglesias locales, y hay ministros en las iglesias locales para bendecir nuestra vida, para ayudarnos. Obvio, vamos a ir creciendo y vamos a aprender cosas, y vamos a poder ver en la escritura cosas que antes no veíamos, pero es por aprender, por ser enseñados a interpretar la palabra de Dios. Pero necesitamos de gente, y esta gente se rebeló. La rebelión de Coré es contra el llamado que Aarón tenía de sumo sacerdote. Ellos estaban celosos. Entonces Moisés le dice: a ver, si ustedes tienen la razón en lo que me dicen y creen que ustedes van bien y que Aarón está mal, que Aarón no es puesto por Dios, vamos a ofrecer sacrificio. El incienso vamos a prenderlo mañana. Entonces todos ustedes agarren un inciensario y enciéndalo con fuego, y que el humo suba hacia el Señor. Y Aarón también lo hará. Y de quien Dios acepte la ofrenda de incienso, entonces ya quedará establecido si Dios quiere que ustedes tengan la razón, o si Aarón seguirá ungido como sumo sacerdote. Entonces, cuando van a ofrecer al siguiente día el sacrificio, de incienso, y todos están ahí prendiendo fuego al incienso, y ya humo comienza a levantarse delante de Dios, ¿qué pasó? Se abrió la tierra y los tragó a los de Coré y toda su familia. Desapareció. Y sobre los demás, los seguidores de Coré, 250 rebeldes, ¿qué pasó? ¿Saben lo que vino? Salió fuego del cielo y los consumió, los achicharró. Chicharrón coreano hubo ese día ahí. El fuego del cielo los rostizó a todos ellos. ¿Y quién quedó como sumo sacerdote? Aarón. Aarón había sido puesto por Dios, establecido por Dios, y siguió respaldado por el Señor. Entonces, la rebelión de Coré habla de gente que piensa que no necesita ser ministrada ni ayudada, y que piensan que ellos lo pueden hacer todo sin necesidad del orden que Dios ha establecido, de que hay una iglesia, que hay que congregar, que hay que ser ministrados, que hay que aprender a recibir, hay que ser enseñables, y hay que crecer en todas las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y para eso hay pastores, hay ministros que Dios ha puesto para ayudarnos. Bendita iglesia del Señor, contendamos
por la fe que nos ha sido dada. Defendamos nuestra fe. Evitemos desligarnos del evangelio de la gracia de Dios. Mantengamos siempre nuestra fe en Jesucristo y en su obra, para nuestra vida y para predicar eso, para predicar el evangelio y la gracia de Dios. Evitemos el camino de Caín, de las propias obras. Evitemos el error de Balaam, de cobrar por cosas espirituales, y no caigamos nunca en la rebelión de Coré, de rebelarnos en el orden y en la autoridad que Dios ha establecido dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Entonces estamos en orden, estamos haciendo la voluntad de Dios, somos bendecidos y vamos a poder bendecir a esta gente con el evangelio de la gracia de Dios, aquellos que todavía no le conocen. Amén, iglesia. ¿Son bendecidos? ¿Han sido ayudados esta tarde? ¿Quieren dar gracias a Dios? Hagámoslo, Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús.